Les invito a abrir Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 16. 4 versículos nada más. Vamos a estudiar hoy, para mí, algo precioso, y espero que así sea para ustedes mientras reflexionamos en lo que el Espíritu Santo ha querido dejarnos aquí en la palabra, ¿sí? Registrar en el Evangelio de Lucas. Yo no sé si usted, leyendo la Biblia solo o sola, ha llegado a sorprenderse por cómo Dios utiliza gente tan imperfecta, ¿no? Tan común y corriente. Es impresionante. ¿Sí? Cuando uno ve a Abraham, por ejemplo, mintiendo, que era un idólatra, después mintiendo, a Noé, que termina en diluvio y se está emborrachando. En fin, empezás a mirar casi todos los héroes, entre comillas, de la Biblia y todos tienen muchos problemas. Salvo de 2 personas no se dice nada, dos héroes, digamos así, la fe, no se menciona ningún defecto, pero no quiere decir que no los tenían, ¿no? De Daniel y de Nehemías nunca se dice nada malo de ellos. De todos los demás, todo. El apóstol Pablo, Pedro, siendo hipócrita, etcétera, ¿no? Es muy interesante. Y es muy interesante cuando ponemos la lupa sobre los apóstoles, sobre el Señor Jesús eligiendo a los apóstoles. Y uno dice, ¿y qué tenían estas personas, digamos, de sobresaliente para que hayan llegado a ser apóstoles? Y nada. Dice en Lucas 16:12, en aquellos días, y habla de Jesús, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y da la lista aquí. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Muy precioso concentrarnos en este relato tan cortito de cómo el Señor Jesús decide seleccionar de todos los discípulos que ya lo estaban siguiendo, seleccionar a 12 para que sean los más íntimos para Él. Y yo digo que en esta pequeña porción, que intencionalmente Lucas la coloca después del rechazo que empieza a crecer. Ustedes saben, ya vimos cuando los últimos 2 relatos son personas oponiéndose a Jesús porque no guardaba el día de reposo, pero llega el punto, la animosidad contra Jesús, que ya están pensando cómo deshacerse de Él. Y no es casualidad que Lucas coloque aquí. Lucas no es intencionalmente ambiguo, porque dice acá en aquellos días, y no dice cuáles días. Y Lucas no le importa cuáles días. Él lo coloca acá intencionalmente después del rechazo creciente que viene recibiendo Jesús. Este relato donde el Señor de alguna manera decide, diríamos nosotros, ensanchar la base de su ministerio, eligiendo a personas para enfocarse en ellos. Nos hace saber Lucas que a partir de ahora Él no va solo a gastar su tiempo en las multitudes, sino particularmente, en un grupo escogido. Eso es lo que Él entiende que es lo que se debe hacer. Lo que el Padre, de alguna manera, en su soberanía, en sus designios, ha determinado. Para que esta misión de Jesús de venir al mundo a rescatar pecadores funcionara, llegara hasta el día de hoy como llegó, era necesario que el Señor vertiera, por decir así, todo su corazón, su carácter, su pasión, su testimonio, sus enseñanzas en un grupo selecto de personas que después, una vez que el Señor fuera quitado del medio, digamos, en la cruz, continuaran con esa obra. Y aquí hay unas lecciones para mí preciosas. Me satisface que sea tan cortito el pasaje para disfrutarlo y no tener que explicar tanta cosa, ¿no? Pero acá podemos aprender muchas lecciones, yo digo, de liderazgo, porque el Señor está liderando a un grupo de sus discípulos. Él tiene muchos discípulos, nunca sabemos cuántos, en ningún evangelio se nos dice, pero sí tiene varios, bastantes.
y ver cómo Él escoge a 12 de ellos es muy interesante. Primero ver que lo hace orando toda la noche antes de tomar la decisión de quiénes van a ser los más íntimos de Él. Es muy interesante, porque ningún otro evangelio 4 veces, esta lista de los 12 la tenemos 4 veces en las Escrituras. Una en Mateo, otra en Marcos, otra en Lucas, y una en Hechos, que son 11, porque ya Judas se ha suicidado, ¿verdad? Y van a elegir a su reemplazante, a Matías. Pero el único que registra que antes de elegir a los 12 estuvo toda la noche orando es Lucas. Y eso coincide, no lo quiero volver a mostrar, porque ya avanzando en el Evangelio de Lucas nos vamos a tropezar mucho con el tema de la oración. Lucas es de todos los 4 evangelios el que más nos habla de la oración y la importancia de orar. Y entonces no nos sorprende que Lucas consigne acá que Jesús, antes de elegir a sus apóstoles, a sus 12 apóstoles, estuvo toda la noche orando. Y esa es una primera gran lección, ¿no? Ver que el Señor oró antes de tomar decisiones trascendentales. Y lo muestra acá seguro para que aprendamos. Y notamos que Lucas, cuando después enseña en el libro de Hechos lo que la iglesia siguió haciendo, que la iglesia tomó nota y lo hizo. Cada vez que iban a decidir por personas, oraban. Oraban, ayunaban, le daban mucha importancia a buscar la guía de Dios para no equivocarse. Y eso tenemos que aprender nosotros, sin duda. Yo hace años, reflexionando en este pasaje, llegué a la convicción de que quizás de todas las decisiones que toma una iglesia, la más delicada es elegir autoridades. Reemplazar a un anciano, elegir diáconos, etc. Esa decisión de alguna manera puede edificar la iglesia, fortalecerla o la puede destruir, sin duda. Equivocarnos nosotros como cuerpo local que somos del Señor, equivocarnos en decidir quiénes son nuestras autoridades, los líderes, nos puede liquidar, nos puede dividir, nos puede al largo plazo realmente dañar muchísimo. Y es muy importante, ese es un ejemplo que el Señor sin duda quiso dar a la iglesia, es muy importante orar para tomar decisiones trascendentales. ¿Sí? En este caso, que tiene que ver con la iglesia, y por qué no trasladar esto a nuestras vidas particulares, ¿no? Orar, no sé cómo lo hacen ustedes, pero qué importante es orar antes de tomar decisiones. No recibimos una voz audible, Dios no nos habla, pero sí nos guía. La Biblia dice que Dios nos guía, el Espíritu Santo de Dios nos guía, y tenemos que buscar esa guía. Y el Señor oró, dice acá el verso 12, en aquellos días Él fue al monte a orar, y para subrayar aún más la intensidad con la que oró, dice, y pasó la noche orando a Dios. Él ya tenía un grupo de discípulos, pero decidió seleccionar a 12 y los nombró apóstoles y oró toda la noche. Y por supuesto no sabemos bien cómo oró, pero hay que orar toda una noche, ¿no? Hay que orar toda una noche. Yo me imagino el Señor, es una opinión mía, ¿no? Pero como repasando los nombres de cada uno y pensando en cada uno de ellos, ya sabiendo Él sus debilidades, el potencial de cada uno, y orando por cada uno de ellos, y pensando. ¿Sí? Y aún pensando en Judas, trate de imaginar usted al Señor orando de noche y buscando la guía de Dios. Dios, la relación que tenía el Padre, Dios el Padre con el Hijo Jesús era muy distinta a la que tenemos nosotros. Probablemente Dios sí le comunicó, no sabemos, sus designios, pero imagino al Señor orando aún por Judas, que lo iba a entregar. Tremendo. Y por Pedro, que iba a meter tanto la pata, o la boca. Pedro, una máquina de decir cosas impropias, aún de negar al Señor Jesús 3 veces, ¿no? Y el Señor orando por él, y orando por Andrés, y orando por Juan, y orando por Santiago, que fue el primer mártir de todos, allí en Hechos 12, y sabiendo lo que iba a implicar que Él lo seleccionara para llevar adelante esta carga, ¿no? Vemos después en el Nuevo Testamento que Dios, dice Pablo a los corintios que se creían súper inteligentes y sabios, dice: yo tengo para mí que Dios nos ha escogido como a los últimos, los postreros, como para exhibirnos, como la escoria de este mundo. Y pasaron las 1001 los apóstoles.
por ser apóstoles del Señor. Y el Señor iba orando, buscando discernimiento para elegir, para decidir, pero también probablemente pensando en el potencial de cada uno y cómo Él los tenía que transformar. Orando. Maravilloso. Y después avanzamos en la lectura de la Biblia y vemos que eso terminó siendo como una costumbre sabia y apropiada de orar. ¿Sí? Vemos en Hechos capítulo 6, verso 6, cuando los apóstoles oran para seleccionar a los que serían diáconos para servir a las mesas. Y le pidieron a la iglesia que busque hombres sabios, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y orando les impusieron las manos, dice. Después vemos allá en Hechos 13, la iglesia de Antioquía, lo mismo. Habla de una serie de nombres de personas capacitadas que podían ser las aptas para hacer el primer viaje misionero, la iglesia de Antioquía, y después de orar y ayunar, deciden que sea Pablo y Bernabé, y lo envían a Pablo y Bernabé. Y así vamos viendo cómo después en Hechos 14, volviendo del primer viaje misionero, cómo en cada iglesia oraban también antes de establecer ancianos. Y leemos en Timoteo, primera y segunda Timoteo, en ambos libros, que Timoteo fue establecido como líder allí en Éfeso, después de haber orado por él y haberle impuesto las manos. Hermoso. Hermoso como esto es como una hermosa muestra de las cosas que hacía Jesús y que los evangelistas quisieron, con la guía del Espíritu Santo, quisieron grabar en estos relatos, cómo eso llega a ser el estándar para nosotros. Nuestro Señor es el Maestro, y lo que Él hace es lo que nosotros tratamos de hacer, imitar. Si Él, que era el Maestro, tenía que pasar una noche orando para elegir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cuánto más nosotros, no? Ese es el punto. Maravilloso. Y a mí lo que me causa demasiada intriga, y supongo que a ustedes también, es cómo puede ser que en esta lista de 12, después de haber orado una noche al Padre y el Padre habiéndolo guiado, ¿cómo pudo filtrarse un traidor? ¿Qué pasó ahí? ¿Falló la oración? Yo no creo. De ninguna manera. ¿Cómo va a fallar la oración del Señor Jesús a su Padre? Era necesario que uno de los 12 fuera el traidor, sin duda. Son los designios de Dios. Y a mí me hace pensar, viendo esto también como un modelo, que no siempre cuando oramos a Dios, Dios contesta como nosotros nos gustaría. A veces los problemas son lo que necesitamos. Es la forma que Dios usa para santificarnos, para purificarnos, etc. Era necesario que uno de los 12 lo traicionara, porque estaba escrito. ¿Sí? Salmo 55, Salmo 22, etc. Profecías mesiánicas, que uno de los que comía junto con él lo iba a traicionar. No un extraño, no un alejado, sino un cercano. Misterios de la soberanía de Dios, de la responsabilidad humana, porque nosotros somos responsables de lo que hacemos, pero junto con eso la soberanía de Dios, ¿no? Jesús ora para que el Padre lo guíe y en esa guía aparece este hombre que lo va a traicionar, dice acá, Judas, el traidor. Dice Lucas mismo, en Lucas 22, 22, a la verdad, habla Jesús, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Eso es la soberanía de Dios. Va a la cruz, está justo antes de que empiece todos los relatos de la cruz. El Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Aquí en este versículo, Lucas 22, 22, como juntos están la soberanía de Dios, que hace lo que Él determinó, pero la responsabilidad del hombre. Ay de aquel por el cual es entregado. Ay de Judas, por la responsabilidad que le toca. Él decide, como ser humano que es, decide entregar a Jesús. Quizás por la codicia de esas 30 piezas de plata, no sabemos. Por el temor al hombre, a los fariseos, no sabemos. En Hechos capítulo 2, verso 23, vuelve a hablar Lucas y dice, a este, está hablando Pedro a la multitud, Lucas lo registra, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Noten de nuevo los designios de Dios, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Era parte de los designios de Dios, que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios,
matar a Jesús, lo pidiera en lugar de un ladrón. Son todos eventos que eran necesarios y se necesitaba un traidor. Y no podemos decir nosotros con precisión, ni acertar, ni interpretar correctamente, no podemos decir que pobre Judas, no, y le tocó ser el traidor y bueno, Dios lo eligió, pobre hombre, no le quedaba otra si Dios lo decidió. No es así. Él tiene la responsabilidad. Hay de aquel por quien es entregado. Somos responsables nosotros. Pero esas acciones libres que nosotros hacemos, cuando nos damos cuenta al final, todo sirve para hacer lo que Dios quiere. ¿Sí? Volviendo a la vida de una iglesia local, por la cual decimos que también necesitamos orar, a veces hay divisiones en una iglesia. Y 1 Corintios dice que es necesario que a veces haya divisiones para que se manifiesten quienes son los aprobados. La manera que Dios nos indicó, que Dios usa para que una iglesia se mantenga pura, es que se practique la disciplina bíblica, Mateo 18, por ejemplo, y otros pasajes, 1 Corintios 5, etc. Pero a veces o no lo hacemos como corresponde o Dios decide de otra manera. A veces la forma en que Dios purifica una iglesia es por medio de divisiones. Y eso, por supuesto, no es sin mucha tristeza, porque nos parte el corazón cuando pasa eso en una iglesia. Muy triste. Como habrá sido triste, me imagino, demasiado, para los 11 apóstoles haber comprobado que Judas era un traidor. Tremendo. Al punto que estaban en la última cena, según Juan 13, y ninguno sabía quién era. ¿Seré yo, Señor? Dice Juan, ¿seré yo, Señor? Cada uno como pensando por su propia debilidad, conscientes de su propia capacidad de caer en pecado, ¿no? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Y quién es? Nadie dijo, no, sí, seguro que es este, ya lo vemos siempre, este hombre es medio pícaro. No sabían nada. No lo sabían, no se daban cuenta. Tremendo. Bueno, primera lección, ¿no? El tema de la oración, la necesidad que Dios nos guíe y aún entender que el hecho de que oremos y Dios nos guíe no implica que no cometamos errores. Esos errores muchas veces Dios los usa para nuestra propia vida, para el beneficio de otros. Es un misterio, pero así es. Y nos toca a nosotros aceptar y en cada momento de nuestra vida, como dicen ahora los GPS, recalcular, ¿no? Siempre, en todo momento pensar, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga con esta situación? Que yo no me la vi venir, no me la esperaba, no la quería jamás, pero pasó, ¿qué hago ahora con esto? ¿Cómo respondo de tal forma que glorifique a Dios, que agrade a Dios lo que hago? Y así nos vamos moviendo. Nunca atribuyendo a Dios, como dice Job, despropósito alguno. Dios gobierna, siempre gobierna. En segundo lugar, vemos en este relato que el Señor formó discípulos para hacer la obra de Dios. Dice el verso 13, después que oró toda la noche, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, dice. Imaginamos que él subió al monte a orar y que sus discípulos estaban al pie del monte, porque no había forma de llamarlo, no había teléfono, no había, obvio. De alguna manera los llamó y estarían ahí cerca de él. Era muy común en esa época, no solo en Israel, sino también en Grecia, en Roma, en otros lugares, que personas siguieran a un filósofo, a alguien que enseñaba verdades extraordinarias, que se le juntaban seguidores para aprender. Esa es la idea de un discípulo. Un discípulo, la palabra en griego es un aprendiz, es alguien que quiere aprender de otro que sabe. Un seguidor, un aprendiz, un estudiante. El Señor ya tenía un montón de discípulos. Acá estamos, según vamos viendo en el Evangelio de Lucas, no es que ya pasaron varios años del ministerio de Jesús. Estamos probablemente en el primer año y ya tenía un montón de discípulos el Señor. Seguidores, ¿sí? Que habían viéndolo sanar, viéndolo enseñar, viendo decir cosas tan extraordinarias, viviendo una vida tan fuera de serie, era normal que personas lo comenzaran a seguir. De hecho, en la antigüedad eran los estudiantes o los discípulos los que escogían a sus maestros, no los maestros a sus discípulos. De manera que la gente se corría la voz de que este hombre andaba diciendo cosas maravillosas, que era el Mesías prometido. Ese era el gran punto, ¿no? Lo vemos en el Evangelio de Juan. Cuando comienza el Evangelio de Juan, capítulo 2, vemos que esos diálogos dice, vengan a ver, creo que hemos encontrado al Mesías, vengan a verlo, Natanael, ¿se acuerdan? Juan capítulo 2.
y se iba corriendo la voz de que por fin estaba en Israel el tan esperado Mesías, y la gente se juntaba, y se le juntaban. Muy interesante. Un discípulo en aquella época no es, la palabra estudiante hoy la vemos de otra manera, no es que una persona vivía encerrada en una biblioteca estudiando, no, era una persona que vivía, que estaba cerca de su maestro y aprendía de sus palabras, de sus gestos, de sus actitudes. Eso es lo que es un discípulo. Y antes de este relato, nosotros ya hemos visto cómo el Señor llama a los pescadores, ¿sí? A Pedro y Andrés, y aparentemente también a Juan y a Santiago, que estaban como en una compañía de pesca, los cuatro. Los cuatro ya fueron llamados y el Señor de alguna manera también pretendió que ellos dejaran la pesca para seguirlo a Él. Y lo dejaron, tranquilos, dejaron todo. Y después pasa por Leví, que era el cobrador de impuestos, que tenía la concesión, digamos así, el peaje de ahí de la zona del mar de Galilea. Y el Señor lo llama y Mateo deja todo y lo sigue. Son discípulos. No sabemos de los demás discípulos muchos detalles. No sabemos si todos han dejado sus trabajos, sus profesiones, pero era común en esa época que eso sucediera. Hermoso. Y es hermoso darnos cuenta, si bien este relato se va a enfocar en 12 personas, darnos cuenta que el resto que no fue parte de los 12 también siguió con Jesús y también fueron personas que a la postre hicieron grandes cosas por extender el Evangelio. Entre ellos Marcos. Marcos en el Evangelio nos cuenta, él se ve que era un hombre muy jovencito, pero nos cuenta que él andaba siempre ahí cerca de todo, de lo que pasaba. Y después en Hechos vemos gente que no son apóstoles, pero que Dios los usa de una manera extraordinaria, incluso más visibles que muchos de la lista de estos 12 apóstoles que no sabemos nada. Vemos de Timoteo, de Bernabé, de Silas, ¿verdad? De Felipe, de Esteban. Vemos de un montón de hombres y mujeres también, aunque no es el énfasis, ¿verdad? En los evangelios ni en Hechos, pero Lucas es el evangelista que más resalta mujeres que fueron discípulas también de Jesús y les bendecían completamente. Aparentemente había un grupo de mujeres fieles, ya lo veremos cuando lleguemos, que iban para todos lados también, dando de sus bienes, cocinando, atendiendo y siendo parte de este grupo que era mucho más que solo 12. Precioso. Y nosotros tenemos que aprender, los que queremos hacer algo para Dios, tenemos que aprender que primero nosotros no podemos hacerlo todo y después que es la forma que el Señor nos muestra como un modelo. Tampoco vamos a estar para siempre acá en la tierra. Y que si Dios nos ha tocado el corazón, nos ha llenado el corazón, nos ha inspirado, nos tiene cautivos, digamos así, por su belleza y por el Evangelio, ¿no? Es precioso que oremos a Dios para que nos conceda tener a alguien, al menos una persona, al menos nuestros hijos, que podamos llamarles discípulos, que podamos volcar nuestra vida en ellos, influenciarlos de tal manera que vean la coherencia, la consistencia, que no es esto algo de la boca para afuera, sino es algo que realmente nos traspasa cada poro de nuestro ser y hermoso estar como de nuevo, no, el punto acá no es algo vivo, son relaciones vivas de influencia por andar juntos, ¿verdad? Que bueno, a veces en el mundo evangélico llamamos discipulado a ver una serie de 10 estudios, ¿no? Nos juntamos a hacer 10 estudios y decimos, estoy discipulando a alguien. Bueno, el concepto es mucho más profundo, es de estar con una persona, de compartir tu vida, que te vean tomar decisiones, que te vean cómo manejás la injusticia, cómo manejás el dolor, lo que sea, de una manera que honra a Dios, ¿no? Y va formando el corazón de alguien que el día de mañana quizás va a alcanzar incluso más cosas, va a llegar más lejos de lo que vos pudiste llegar, porque Dios al final nos usa como Él quiere, ¿no? A cada uno de nosotros, no sabemos bien. Dios nos ha dado a cada uno cosas distintas, distintos dones, distintos ministerios, distintas operaciones, dice 1 Corintios 12, y Dios nos usa de distintas formas. Ni lo sabemos ni lo entendemos. Pero qué hermoso es darle nuestro corazón, nuestra pasión, nuestra visión a otras personas. Y eso hacerlo de manera natural, viviendo, ¿no? Compartiendo la vida. Así lo hizo el Señor y así lo hacían en esa época. Hermoso.
Sí, en Lucas 10:1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Interesante. ¿De dónde sacó esos 70? ¿No se había quedado con 12? No. 12 de los discípulos los seleccionó y los llamó apóstoles, pero siguió teniendo un montón de discípulos. Al punto que acá, unos capítulos después, agarra a 70 de ellos y los manda a predicar. Así que imaginamos que tenía un grupo nutrido de discípulos, ¿sí? Con distintos grados de compromiso y de lealtad, sin duda eso. Personas se habrán acercado a Jesús y a cualquier maestro de la época, a veces solo por curiosidad, porque daba gusto escuchar de pronto cómo hablaba, pero no ponían en eso o en esa relación una lealtad. Y otros sí, algunos más, algunos menos, según las circunstancias de la vida también. Pero el Señor atraía a muchos discípulos, no cabe duda de eso. No cabe duda. Vemos en los relatos cuando partió el pan, cuando alimentó a miles de personas, que la gente lo seguía, lo querían hacer rey. Dice, imagino que ahí eso, viéndolo desde el punto de vista del marketing, después de esos milagros, habrá sumado un montón de discípulos, de seguidores, diríamos hoy, de likes, ¿no? Pero después muchos de ellos se abrieron. ¿Sí? Dice en Juan capítulo 6, verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En Juan capítulo 6 él habla de comer su carne y beber su sangre. Y está hablando de manera alegórica o simbólica de la Santa Cena, ¿no? Pero a la gente le pareció muy dura esta palabra, dice, y ya no querían ir con él. El Señor iba exigiendo como una lealtad absoluta. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y a medida que el Señor iba enseñando el grado de compromiso que él exigía, mucha gente lo abandonaba. Y ya no eran sus discípulos, ¿ven? Ya no eran sus discípulos. Bueno, de nuevo, la enseñanza para nosotros, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero a veces es necesario repetir las cosas, que evangelizar a veces en la mente de muchos es ir por la calle con unos folletos y parar a alguien desconocido y hablarle de 4 leyes espirituales. El cuadro completo que vemos en la Biblia es mucho más que eso. Es también parte de lo que se llama el evangelismo, es discipular personas. Por eso en la Gran Comisión dice, ¿no?, que ir por todo el mundo y hacer discípulos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he dicho. Implica una relación de enseñanza y aprendizaje de muchas verdades, mostrando cómo se vive la vida cristiana. En tercer lugar, no solo el Señor oró antes de decisiones trascendentales, no solo el Señor de alguna manera formó discípulos para hacer la obra de Dios. Él era consciente, ¿no?, de los distintos, digamos así, círculos de compromiso de la gente que lo seguía. Él no quería, como cualquier líder sabio, él no quería gastar el tiempo en personas que no lo iban a seguir o no iban a morir por la causa, digamos, ¿no? El Señor entonces, en tercer lugar, se enfocó su tiempo en un número limitado de sus discípulos que llamó apóstoles. Y elige 12 apóstoles. Y notablemente cuando empezamos a analizar esta lista, nos damos cuenta que de los 12 apóstoles se enfocó probablemente en 3, más que ningunos otros. 3 o 4, pero no en los 12 tampoco. Porque si empezamos a seguir el resto del Nuevo Testamento, ¿dónde están los otros nombres que mencionan acá? No los encontrás. Como que no aparecen demasiado en el misterio de Jesús. El Señor se enfocó y eso es una tremenda lección para nosotros. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de duplicar su vida en tantas personas. El Señor lo hizo con 12 y con eso fue suficiente. Uno lo traicionó, con 11 fue suficiente para cambiar el mundo, imagínense. Y era el Señor Jesús. Y no se dedicaban exclusivamente a eso. Todos dejaron sus trabajos, gente de buena voluntad los sostenía. Pero ellos no se dedicaban a ganar dinero.
y aún así no pudo dedicarse a más que 12, y de los 12 vemos que solo un grupo exclusivo. Impresionante. Cualquiera hubiera dicho que iba a fracasar ese plan. No se puede empezar algo así tan gigante como es la iglesia del Señor, con algo tan minúsculo y insignificante. Pero es lo que fue, ¿no? La parábola, ustedes saben, del grano de mostaza, la parábola de la levadura escondida. Uno no sabe cómo, pero termina haciéndose algo gigante. Y así fue. Así fue. Hermoso. Diferente como hacían en esa época, como yo decía, los discípulos elegían a su maestro. En este caso el maestro, que es Jesús, elige a sus predilectos, digamos así. Y lo subraya, en una parte dice en Juan capítulo 15, verso 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él los escogió. Y en este momento, que vemos acá en Lucas 6, solo los elige, no les da autoridad, no les da poder, nada. Eso más adelante, capítulo 9, sí les va a dar poder. Si quieren ver, capítulo 9, verso 1 de Lucas. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, noten que está hablando de los apóstoles, ¿no? Pero les llama 12 discípulos. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Bueno, esta relación que inicia aquí en esta elección de los 12 se va desarrollando a medida que transcurre el Evangelio, y lo mismo sucede en los otros evangelios. Al punto que hay un punto de inflexión. En los 3 evangelios se ve lo mismo. Después que Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, a partir de ahí y hasta la cruz, el Señor solo evita las multitudes y solo se encarga en enseñar a los discípulos. Les está tratando de hacer ver porque sabe él que están confundidos, que lo que están ellos por experimentar no es un camino de gloria, como ellos pensaban. No es que el Señor va a entrar a Jerusalén y va a empezar el reino, sino que es un camino de sacrificio, de servicio y de sufrimiento. Y entonces el Señor, a medida que se acerca a Jerusalén, les va dando lecciones a ellos, que se imaginaban todo al revés. Imaginaban que ellos, al ser 12, y el número 12 es muy significativo, porque tiene que ver con las 12 tribus de Israel, ellos imaginaban que el Señor iba a comenzar el reino y cada uno de ellos iba a tener autoridad en ese reino. Y estaban fascinados con esa idea, con la idea de poder, de ser importantes. Y el Señor les va enseñando que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, etc. Y el Señor los va como formando para que entiendan de qué se trata esto. Esta vez, esta venida era de sacrificio, no de gloria, no de glamour, no de exposición que implicara poder, todo lo contrario. Todo lo contrario. Qué interesante de pensar. No sé si ustedes lo han pensado alguna vez, pero qué impresionante pensar en estos 12 hombres que terminan cambiando el mundo, y lo que eran ellos, cada uno de ellos, no eran nada. Eran personas vulgares y silvestres, digamos, comunes y corrientes. Ni uno de ellos era un hombre con demasiada educación. A lo mejor Pablo, que después fue llamado apóstol, Pablo también, ¿no? A lo mejor Pablo era el más educado de todos, pero ellos eran personas sin estudio, del vulgo, dice, sin estudios, personas corrientes, hasta en ciertas formas algo brutos eran. Los primeros 4 eran pescadores ellos. No era esa época como la nuestra, ¿no? No era que uno estudiaba y después iba a pescar y así cada día. Si eras pescador y no te tocó ser estudiante de nada. Con ellos el Señor fundó la iglesia. Asombroso. Sí. La palabra apóstol, la palabra discípulo, dijimos, era estudiante, aprendiz. La palabra apóstol significa enviado, comisionado. El Señor elige 12 de estos discípulos, que eran aprendices, y los llama apóstoles, que significa ser comisionados, enviados. Y eso significa, siempre que se usa la palabra apóstol, es cuando alguien es comisionado a algo, a esa persona, el que lo comisiona, le da autoridad para actuar en nombre del que lo comisiona.
¿Sí? Es algo más exclusivo que ser solo discípulo. Al llamarles apóstoles, lo que está diciendo Jesús es que el día que Él no esté, o aún estando Él, como vemos en el capítulo 9, ellos van a salir a hablar y a hacer cosas en nombre de Jesús con el poder de Jesús. Maravilloso. Ese es el plan que Dios diseñó. Y eso funcionó. Y el énfasis para mí, sin duda, es, como leímos recién en 1 Corintios, que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Estos apóstoles no eran nadie, no eran nada. Ninguno de nosotros elegiríamos personas así para dirigir una institución como es la iglesia. No, sin duda que no. A lo mejor para una compañía de construcción puede ser, porque eran hombres rudos, puede ser. Pero no para fundar la iglesia y alcanzar el resto del mundo, no lo hubiéramos hecho. Pero Dios lo hace porque para avergonzar a los sabios, dice. Para avergonzar a los que se creen algo, para que el poder y la gloria sea de Dios. Dios lo hizo. Dios usó y usa, y esa es la gran lección para nosotros, personas comunes y corrientes. Eso es lo que hace Dios. Y entonces se lleva a Él toda la gloria de lo que pasa, del resultado. Una maravilla. La palabra apóstol tiene dos usos, un uso amplio, digamos así, y un uso restringido, limitado. De manera estricta, apóstoles solo hubo 12, y después el apóstol Pablo, o sea, 13. Bueno, después Judas se suicidó y lo reemplazaron por Matías, así que hubo 14, ¿sí? Uno suicidado y 12 que de alguna manera coincidían con las 12 tribus de Israel, y Pablo, como un abortivo, dice él. Sin embargo, hay una manera un poco más amplia de hablar de apóstol, porque el apóstol es alguien enviado, como un representante, ¿sí? Alguien que se reviste con autoridad para representar a alguien, y se usa en el libro de Hechos, de algunas personas se les menciona como apóstoles. Y en este caso no eran apóstoles, podríamos decir, eran apóstoles de las iglesias los enviaban, y los, de alguna forma, terminaron siendo enviados por las iglesias y llamados apóstoles. Lo hace Lucas, a Bernabé lo llama apóstol, a Epafrodito, a Apolos, a Silvano y a Timoteo, a esos. Todos estos 5 hombres son llamados apóstoles también, aunque estrictamente no lo eran. Sabemos, Lucas nos hace saber que era la condición para ser un apóstol, cuando buscan elegir al reemplazante de Judas. Tenía que ser alguien que había sido un discípulo de la primera hora, que había estado con Jesús desde el principio, o sea, uno de estos discípulos que no fueron escogidos inicialmente, y que habían sido testigos de la muerte también y la resurrección de Cristo, que habían estado, digamos así, todo el tiempo con Jesús. Esos eran apóstoles, o ese era el requisito para ser un apóstol. No fue el caso ni de Bernabé, ni Epafrodito, ni Apolos, ni Silvano, ni Timoteo, y tampoco de Pablo. Pero Pablo vio al Señor, nos cuenta en Gálatas, él estuvo con el Señor 14 años, dice que estuvo, él aprendiendo del Señor mismo, antes de ser apóstol. Interesante. Dice en Lucas 22, verso 29 al 30, dice, yo pues, dice Jesús, os asigno un reino, le está hablando a los apóstoles, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Decidí hay muchos textos más, pero decidí solo seleccionar este para pensar por qué 12 y no 13 o 10. Bueno, parece que era necesario de alguna forma hacer coincidir 12 con las 12 tribus de Israel. Para muchos, no es lo que pensamos acá, esto es evidencia de que la iglesia es una continuación de Israel. Nosotros pensamos que Israel es una cosa y la iglesia es otra. ¿Sí? Los que creen que la iglesia es una continuación de Israel, es como el Israel del Nuevo Testamento, la iglesia, usan esto como argumento de que hay 12 apóstoles, así como había 12 patriarcas, todos los hijos de Jacob, que fueron cada uno de las tribus de Israel. Para mí es poner demasiado en el texto. Aquí hay una posible razón, que el Señor en el futuro va a poner a cada uno de los apóstoles en el reino de Él, lo va a poner para que se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, dice acá. Pero era importante que haya 12. Por eso lo notamos enseguida cuando Judas se suicida.
Y entonces buscan enseguida reemplazarlo por otro. No podía quedar 11, tenía que ser 12. Porque, de nuevo, hay un propósito para el futuro que tiene que ver con los 12 apóstoles. Hoy en día hay un movimiento, ya hemos hablado de esto cuando predicamos de 2 Corintios, hay un movimiento llamado Nuevo Apostólico, ¿sí? Donde iglesias nombran apóstoles. Hay personas que se hacen llamar apóstoles y dan conferencias, etc. Ustedes deben saber. Pero es algo que excede y abusa las Escrituras. Ninguno de ellos estuvo con Jesús, obvio, de manera particular, ni fue testigo de la muerte ni la resurrección, sino que se basa más bien en supuestas cantidades de dones que tienen esas personas. Digo supuestas porque también habría que comprobarlo. En el modelo bíblico, apóstol no es. Para ser apóstol, que es un enviado, alguien te tiene que enviar para ser apóstol. Y si vas a ser apóstol de Jesucristo, Jesucristo te tiene que enviar. Y estos fueron el caso de estos 12 hombres. Sí, hoy el modelo es otra cosa. No son personas enviadas de ninguna manera. ¿Sí? Dice en Marcos 3:14, el relato paralelo acá, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Apóstoles, eso es lo que es. Es como un embajador, un apóstol, un representante. En cuarto lugar, y este es lo que más quisiera hacer énfasis aquí, y entonces acá se nos da la lista. Y yo digo que en cuarto lugar el Señor eligió a sus apóstoles, no por lo que eran, sino por lo que llegarían a ser. Y eso implica gracia, gracia. El Señor no fue esto una competencia a ver quién tenía más virtudes, más logros o más potencial, sino el Señor los eligió pensando en lo que Él podía hacer con ellos. Y como dice Corintios, 1 Corintios, ¿no? Lo vil y menospreciado. No eran perfectos, lo vemos permanentemente en los evangelios. Eran personas muy, muy volubles, muy cambiantes, pero bueno, Dios los transformó. Y entonces nos da la lista. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Me encanta esta frase, que llegó a ser. El Señor eligió, yo creo, por lo que ellos iban a llegar a ser. Y se ve en el primero y en el último. En el caso de Pedro, Lucas nos dice algo notable, porque dice a Simón, a quien también llamó Pedro. Pero después lo llamó Pedro. Después le puso Jesús de nombre Pedro. Pero Lucas lo pone acá, de alguna manera, mostrando lo que Simón llegó a ser con la ayuda del Señor. Pedro da la idea de alguien estable, alguien sólido, porque significa piedra. Pero Pedro lo que menos era alguien sólido, era muy voluble Pedro. Una persona cambiante. Dice, no, Señor, no me vas a lavar los pies jamás, dice. Y enseguida el Señor le explica y dice, Señor, báñame todo. Es una máquina de cambiar y decir cosas tremendas, Pedro. Señor, que de ninguna cosa te acontezca así, cuando habla de la cruz. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Y el Señor dice, yo no lo conozco. Pedro dice, 3 veces, yo no lo conozco, etcétera, etcétera, etcétera. No había persona más cambiante en el grupo que Pedro. Pero el Señor le llama a Pedro, porque él iba a llegar a ser un hombre sólido. Y llegó a ser. Y es el de todos los apóstoles, es el más conocido, sin duda. El líder de todos. Por eso en todas las listas, tenemos 4 listas, dijimos hoy, una en Mateo, otra en Marcos, otra en Lucas y una en Hechos. En las 4 listas, el primero de todos siempre está Pedro, porque es el principal. Y es el que más sabemos de pecados y errores de Pedro. Es el que más sabemos. Sobre todo Mateo se obsesiona, parece, por mostrar que Pedro era una persona, lo que menos podríamos imaginar de un apóstol. Era una persona cambiante, una persona débil, voluble, pecadora. Porque Mateo quiere mostrar que así somos los discípulos del Señor. Así somos nosotros. Y Pedro es como el estereotipo, digamos, el modelo. Si Pedro, que era el principal apóstol, era así, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Y de nuevo, eso nos lleva a pensar en la gracia de Dios. La gracia. Muy interesante
Muchos estudiosos nos han llamado la atención que esta lista de 12 se divide en 3 listas de 4. Porque si vos pones una lista al lado de la otra paralela, en algunos casos son bien paralelos, por ejemplo que Pedro está primero siempre, pero en algunos casos Andrés, que en este caso está segundo, en algunos casos Andrés no está segundo. Le cambian el orden. Y después siempre se ve que el primero, imagínense una lista de 12, pero con grupos de 4, el primero del grupo de 4 siempre es Pedro. El primero del otro grupo de 4 siempre es el mismo, creo que Felipe, y el primero del otro grupo de 4 siempre es el mismo. Como que son 3 grupos de 4. Muy interesante, en el primer grupo de 4 es Pedro, Andrés, que es su hermano, y Jacobo y Juan, que son hermanos también. Que ya lo vimos en Lucas 5, lo llama el Señor, eran los 4 pescadores, aparentemente solían trabajar juntos. Muy interesante porque después cuando vas analizando los evangelios, son estos 4 los que más están con Jesús. Aparentemente la lista está ordenada por grado de intimidad que tienen ellos con Jesús. Los primeros 4 son los que más tiempo pasan con Jesús, especialmente 3, Pedro, Jacobo y Juan. Siempre están con Jesús, son como el grupo más íntimo que tiene Jesús. Y Juan sabemos también por los relatos de los evangelios y los estudios que fue el más joven de todos, era un muchacho, probablemente tenía 17, 18 años Juan, cuando fue elegido apóstol, imagínense. Tremendo, tremendo de pensarlo. Y Juan es el último en morir. Juan es el que muere último de todos. Y el hermano de Juan, Jacobo, es el que primero muere. En Hechos 12 lo mata Herodes. Notable. Bueno, yo no quiero analizar uno por uno. Hay estudios muy lindos. Si ustedes quieren, es un libro muy hermoso que se llama 12 hombres comunes. El pastor MacArthur hace como una especie de análisis de todo lo que podemos saber. Si ustedes quieren pueden leer eso, es hermoso. Para mí, pensar en los 12 apóstoles nos tiene que hacer pensar en la gracia de Dios. Justamente porque lo que más sabemos son defectos de ellos, no virtudes. La Biblia se encarga de mostrarnos los defectos. Y vos decís, wow, cómo el Señor en su soberanía, en sus designios, planta la iglesia con hombres tan defectuosos. Bueno, la gracia de Dios. Y eso es una invitación a nosotros también, por supuesto, a enfilarnos, digamos así, para servir a Dios. Dios nos puede usar. Vos decís, no, que a mí que me va a usar, mirá, yo tengo unos problemas tremendos. Yo vivo con problemas con la ira, con esto, con otro. Yo no puedo servir a Dios, jamás. Bueno, fíjate los apóstoles. Sí, tremendos, tremendos. En vez de dedicarnos a ver uno por uno, porque al final terminaríamos hablando mucho de Pedro y algo de Judas y de algunos nada, ¿no? Pensemos en general en los apóstoles, sin particularizar nada. Pensemos en primer lugar lo importante que eran los apóstoles, que es realmente cumplió un rol demasiado importante y a veces se nos puede pasar. En primer lugar, tengo acá seis puntos rápidos. En primer lugar, fueron el fundamento de la iglesia. La iglesia fue fundada sobre el fundamento, sobre el cimiento de los apóstoles. Dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia se establece sobre los apóstoles, fueron el fundamento. En segundo lugar, ellos recibieron revelación especial de parte de Dios para escribir todo lo que habían visto. Todo el Nuevo Testamento está escrito por apóstoles o allegados muy cercanos a los apóstoles. Caso Marcos, que era como un discípulo de Pedro. Caso Lucas, que estamos considerando ahora, que era discípulo de Pablo, pero los demás eran todos apóstoles. Bueno, caso Judas y Santiago también, ¿no? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En segundo lugar, dice Efesios 3:5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dios reveló a los apóstoles información necesaria para escribir el Nuevo Testamento, les recordó lo que el Señor había enseñado, de tal forma que cuando se reunía la iglesia primitiva, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pues no tenían nada escrito todavía y ellos eran enseñados por los apóstoles, que era lo mismo que si hubieran tenido una Biblia y alguien se las explicaba, lo mismo. En tercer lugar,
Ellos recibieron el encargo de edificar la iglesia. Efesios 4, versículo 11 y 12, dice, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, no solo la doctrina de los apóstoles era fidedigna, confiable, sino también sus vidas fueron ejemplares al final. Una vez que Dios fue obrando con ellos, ellos llegaron a ser modelos para la iglesia. Porque también en Efesios 5 los llama santos apóstoles, muy interesante. Pablo, apóstol también, exhortó a los creyentes a que lo imiten a él, así como él imitaba a Cristo. Sin vergüenza, dijo eso. Y seguro que Dios le había dado la gracia para ser un ejemplo. Siempre Pablo procuró darle la gloria a Dios, los atributos a Dios, digamos, de lo que él era. Él dice, yo trabajé más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En 1 Corintios 7, él agradece a Dios por haberle tenido gracia y misericordia para que él fuera fiel. Porque si no hubiera sido por la gracia de Dios, él no hubiera podido ser fiel. Pero lo fueron. Todos ellos fueron fieles. Gracias a Dios. En quinto lugar, se les dio no solo la posibilidad de ser ejemplos, sino poder milagroso para confirmar el mensaje que enseñaban. Ellos, dice Pablo, hablaba en 2 Corintios, cuando está de alguna manera combatiendo a los falsos apóstoles. Él dice que los apóstoles hacen señales, prodigios y milagros. Y esa es la forma de saber si alguien era un apóstol también, por los dones que Dios le había dado. En Romanos 15, 19 dice, con potencias de señales y prodigios. En Hebreos, capítulo 2, versos 3 y 4, dice que fue confirmada por los que oyeron la palabra de Dios, que son los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ellos tuvieron, los apóstoles, casi todos los estudiosos dicen que tenían todos los dones para poder confirmar que lo que decían no estaban inventando, eran lo que Dios les había comunicado. Y finalmente, fueron bendecidos en gran manera los apóstoles. Ya leímos que Dios los va a poner a ellos como para gobernar a cada una de las tribus de Israel. Y hermoso en Apocalipsis, capítulo 21, casi al final de Apocalipsis. En el verso 14 dice, hablando de la Jerusalén celestial, de la ciudad celestial, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Imagínense. Tremendo. Hermoso entender esto, pero de nuevo poner esto en contraste con lo que eran ellos. Entender que ellos eran personas verdaderamente sin importancia. No eran personas especiales, no lo eran, para nada. Personas normales, demasiado normales. Y llenos de debilidades. Y entonces ahora sí nos concentramos para terminar en general, no en cada uno en particular, pero pensemos en las debilidades que podemos conocer de ellos. En primer lugar, eran obcecados, eran muy porfiados los apóstoles y les faltaba comprensión, discernimiento espiritual. Mucho de lo que el Señor enseñaba, ellos no entendían nada. Tremendo. Pensemos, el Señor oró toda la noche para elegir lo mejor, me imagino yo, para que funcionara todo. Y después vemos y decís, no puede ser, se equivocó. No entienden nada estas personas. Se confunden todo el tiempo. Mateo 15 dice, y el Señor los reta. No es que el Señor pretende que saben todo, no saben nada. Mateo 15, 16 dice el Señor, también vosotros sois aún sin entendimiento. Mateo 16, 9 al 11, ¿no entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Cabezas duras, no entienden nada ustedes. No se acuerdan lo que vieron. Mateo 8, 17, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Le dice a los discípulos, a los apóstoles. Marcos 4:13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y hay más, tengo acá una lista de más pasajes. Tremendo.
No entendían. Cuando Pedro le dice al Señor, Señor, que no te acontezca eso, el Señor dice, bueno, es necesario que el Hijo del Hombre caiga en manos de pecadores y sufra. Y que, no, Señor, que eso no te puede pasar. No, Señor. No, Señor, le dice a Pedro. Duros, 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 duros. Sin comprensión espiritual. Impresionante. Aún después de la resurrección, Jesús dice, la Biblia, que pasó 40 días con ellos enseñándoles, hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:3. Es como que fueron aprendiendo. Fue como un curso acelerado. Pero no les caía la ficha tan fácil. Y aún así fueron apóstoles. En segundo lugar, notamos que les faltaba humildad a los apóstoles. Eran egoístas, egocéntricos, orgullosos, peleaban entre ellos, estaban enfocados en el provecho que ellos pudieran sacar, en quién iba a ser el más grande. No todos, pero algunos sabemos, sobre todo Santiago y Juan, peleaban por quién iba a ser más grande en el reino de los cielos. Marcos 9, 33 y 34, les preguntó Jesús, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Tremendo. Están caminando hacia el aposento alto, que es el momento donde, digamos así, cumbre, donde el Señor baja la guardia, el Señor sabe que está por partir y es un momento súper emotivo. Y ellos, camino al aposento alto, están discutiendo porque creen que ya está por empezar el reino y ellos quieren tener, no sé, quiere ser uno el primer ministro, el otro el ministro de Economía, no sé. Estaban peleando por el lugar más importante. Increíble. En Lucas 9, 46 dice, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. El Señor los transformó. De nuevo, lo que yo digo es que el Señor los eligió por lo que iban a llegar a ser, no por lo que eran. Pero cuando vos lees, decís, no, esta gente no. ¿Cómo van a ser apóstoles? Son egoístas, son orgullosos. Ser humildad. Lucas 22, verso 24, lo mismo. En la última cena. El Señor dice acá o Lucas dice que hubo una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, los apóstoles. Y el Señor en ese momento se saca la ropa o se ciñe la túnica, no que se la saca, se la ciñe en la cintura, se arrodilla y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y qué contraste, ¿no? Y ellos tratando de saber quién va a ser el mayor. Hasta la mamá de Santiago y Juan trató de hacer ahí presión para que el Señor tuviera en cuenta a Jacobo y Juan, para tenerlos en cuenta en ese reino que iba a venir. Qué barbaridad. En tercer lugar, eran débiles en la fe. No es que tenían una fe gigante, todo lo contrario. A cada rato el Señor les dice, no temáis, no temáis, no temáis, no temáis. Están ellos en la barca con Jesús y el Señor durmiendo. Y les dice, Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8:25. Y el Señor les contesta, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Tremendo, tremendo, porque también en un montón de episodios de los evangelios el Señor alaba a personas porque tienen mucha fe. Nunca hizo eso con los apóstoles. Siempre los retó por tener poca fe. Y a la mujer sirofenicia la celebra porque tiene mucha fe, al centurión porque tiene mucha fe. A un montón de personas las felicita por tener mucha fe. A los apóstoles, no una sino varias veces, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Cuando el Señor camina sobre el agua y Pedro le pide para caminar también, y en un momento comienza a hundirse, ¿se acuerdan ustedes? Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él para que no se ahogara, ¿no? Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Mateo 16:8, lo mismo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y dale con lo mismo. Hombres de poca fe. En cuarto lugar, se ve en muchos casos una falta de compromiso, de lealtad. Sí, bueno, por supuesto, cuando el Señor fue arrestado, huyeron todos. Todos huyeron. Y Pedro lo negó 3 veces. Imponente.
cuando el Señor lo lleva al jardín de Getsemaní para orar, se quedan todos dormidos. Llama la atención demasiado. Y en quinto lugar, sabemos también por los evangelios que a pesar de que el Señor les había dado poder, no tenían poder. Porque no querían ejercitarlo y no les salía. Y no les funcionaba. Y le dicen a Jesús, Mateo 17, 19, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera, un demonio? No pudieron. Tremendo. Bueno, solo para hacernos una idea de cómo eran los apóstoles. Yo pienso que nos debe dar ánimo a todos nosotros. Así como leemos de Abraham, que era un idólatra, de Noé, que se emborrachó, de David, que hizo lo que hizo siendo el mejor rey que tuvo Israel, y pecó con su vecina y mandó matar al esposo de la vecina, y de Jonás, que era un profeta del Señor y se fue lo más lejos que pudo. Y así vas mirando los personajes bíblicos de Elías, que se encerró en una cueva y quería morirse. Y vas mirando cada personaje de la Biblia y te llama tanto la atención. Moisés, que fue un asesino, y Dios lo usó. Aarón, que hizo el becerro de oro, etcétera, ¿sí? Jacob, que le robó la primogenitura de Saúl. Y vas mirando personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento también, ¿sí? Con quien más nos identificamos. Pablo dijo que era el principal de los pecadores, el primero de los pecadores. Dice también, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, Pablo, porque perseguía a la iglesia de Dios, 1 Corintios 15, 9. Y entonces, de nuevo, nos preguntamos, ¿por qué Jesús eligió gente así? Y así es el plan de Dios. La respuesta seguramente está en 1 Corintios, capítulo 1. Lo vil y menospreciado escogió Dios. Lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Sí? Para humillar a los poderosos, para que toda la gloria sea de Dios. Y ahí encajamos nosotros de nuevo. Qué hermoso. Yo no sé cada uno de ustedes cómo se ve cuando entendemos que este plan de Dios de salvar personas ha sido diseñado desde la antigüedad, antes que se fuera fundado el mundo, y que al final es lo que más importa de todo, que algún día estaremos frente al Señor y celebrando lo que Él logró, ¿no? Redimir personas de cada país, de cada tribu, de cada lengua, de cada nación, y darnos cuenta que eso es lo más hermoso y valioso que hay. Yo no sé cómo cada uno de ustedes se ve en relación a eso, pero debería encendernos el corazón, pensar que no tenemos que ser nada especial para calificar para que Dios nos use. Solo decir, Señor, acá estoy, envíame a mí, úsame, ¿no? Y el Señor nos va a usar, Él solo sabe cómo hacerlo. Él nos va a capacitar, Él nos va a empoderar, Él nos va a santificar, a cambiar para usarnos, porque así lo hizo siempre. Personas comunes y corrientes, nadie fuera de serie, nadie. Dice un escritor, Jesús conocía las debilidades, faltas y defectos de los apóstoles, pero también vio en ellos el potencial, bajo el poder del Espíritu, para cambiar al mundo. Estos 12 hombres comunes y corrientes recibieron el más noble de todos los llamados, el ministerio del nuevo pacto, de predicar la gloriosa verdad de la salvación en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice que Dios puso este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro, que somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y termino leyendo algo de un escritor, se llama William Hendrickson. Me encantó. Un poquito largo, pero escuchen. Lo que muestra la grandeza de Jesús es que Él tomó hombres como estos y los unió en una comunidad asombrosamente influyente que demostraría ser no solamente un vínculo digno con el pasado de Israel, sino también un fundamento sólido para el futuro de la Iglesia. Sí, Él cumplió este milagro múltiple con hombres como estos, con todas sus faltas y debilidades, aun cuando dejamos a un lado a Judas Iscariote y solamente consideramos a los demás, no podemos dejar de impresionarnos por la majestad del Salvador, cuyo poder de atracción, sabiduría incomparable y amor sin igual eran tan asombrosos que podía reunir alrededor suyo y unir en una familia a hombres tan enteramente diversos, a veces hasta opuestos en cuanto a antecedentes y temperamentos. Dentro de este pequeño grupo estaba Pedro el optimista, pero también Tomás el pesimista, Simón el ex celote que odiaba los impuestos. Un celote era eso, el que combatía al gobierno romano por cobrar impuestos. Y estaba ansioso, dice, por expulsar al gobierno romano. Pero también estaba Mateo,
que voluntariamente había ofrecido sus servicios de recolección de impuestos a este mismo gobierno romano. Pedro, Juan y Mateo, destinados a ser famosos por sus escritos, pero también Jacobo, el menor, que es desconocido y que sin embargo debe haber cumplido con su misión. Hermoso pensar. Que el Señor nos anime pensando en estos hombres comunes y corrientes, ¿sí? Y el resultado de lo que es la obra es de Dios, ¿no? La iglesia es de Dios, la obra es de Dios. Y acá estamos nosotros. Precioso. Queriendo hacer la obra de Dios y también siempre pensando el día que nosotros no estemos. Y eso es lo que tenemos que pensar. Porque Jesús pensaba en eso. ¿Quiénes van a ser los que van a seguir con la posta, digamos, ¿no? Y el requisito de nuevo es ponernos en las manos de Dios. Él va a hacer con nosotros lo que Él quiere y lo que Él puede hacer. No tiene que ver con nuestras virtudes. Al contrario, si estamos confiando en nuestras virtudes, el Señor hará lo suyo para humillarnos, como corresponde. Porque Él no usa personas engreídas, sino humildes, que se ponen en sus manos, ¿verdad? Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos para que la uses en nuestro corazón, en nuestra vida, que pensemos de manera bíblica, espiritual, que no nos releguemos pensando que tú no nos puedes usar a nosotros. Todo lo contrario, Señor. Que nos motives para vivir vidas santas, que nos ayudes para hacerlo y que sea para nosotros una visión que nos consume, Señor. Pensar que nuestra vida puede tener un impacto eterno si las ponemos en tus manos y para que tú nos uses, Señor. Úsanos, Señor. Por favor, Señor, transfórmanos, perdónanos, límpianos para ser útiles en tus manos, Señor. Por favor. Queremos que nuestra vida cuente para la eternidad y nos damos cuenta que justamente por ser comunes y corrientes podemos calificar para que tú nos uses, Señor. Eso es lo que somos, comunes y corrientes. Por favor, úsanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.